Buenas tardes, jóvenes alumnos de 10º grado. Vamos a iniciar nuestra clase una vez más de Historia de Honduras, para lo cual voy a empezar a compartirles la pantalla. Espero de que eh, cuando estemos en la clase presenciales, pues ustedes tengan memoria de estos videos que como docentes y con mucho cariño les creamos para ustedes que no tienen la posibilidad de conectarse de una manera virtual. Tenemos que hacer estos videos para que ustedes puedan desarrollar sus clases en casa. Vamos a iniciar con una clase de Honduras en las décadas de 1950 a 1980. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió en el país durante esas décadas. La verdad que la historia es bastante y pues vamos a hacer un resumen de lo más importante que ocurrió durante esas décadas. Bueno, como les decía, el tema es Honduras en las décadas de 1950 a 1980. Siempre en la unidad 4, Honduras en tiempos modernos y posmodernos. Y nuestras expectativas de logro para el día de hoy es definir el concepto de militarismo y describir las implicaciones del mismo sobre una nación. Analizar y debatir sobre la etapa del militarismo que atravesó nuestro país en la década de 1950 a 1980. Eso es lo que pretendemos que ustedes aprendan con este video. Vamos a los saberes previos. ¿Qué es un gobierno de facto? Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo algo acerca de los gobiernos de facto. Un gobierno de facto, pues dijimos que es el que no tiene un fundamento legal, constitucional, sino que se da a través de un golpe, surge a través de un golpe de Estado, ¿verdad? Y es de una revolución o de cualquier otro procedimiento al margen del orden jurídico. Entonces a eso vamos a llamar gobierno de facto. Es aquel gobierno que asume el poder por la fuerza, por decirlo así, un poco más claro. ¿Qué piensa usted de un país donde los gobiernos de facto se suceden consecutivamente? Que ustedes que como jóvenes y que un tiempo atrás fueron niños, vieron hace poco lo que sucedió en nuestro país en el 2009 con un golpe de Estado. ¿Qué es lo que ocurre con los países cuando se dan estos y que los gobiernos de facto, qué es lo que hacen? Pues nosotros tenemos la historia reciente también, ¿verdad? Acerca de lo que ocurrió en el 2009 y vemos que no queda nada provechoso ni beneficioso para un país gobernado por un gobierno de facto, un gobierno que hace lo que se le antoja. Entonces, la población sufre y hay muchas consecuencias en la política del país. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el militarismo. Pues el militarismo, como su palabra lo dice, es cuando los militares asumen las riendas de un poder, del poder de la nación, ¿verdad? Empiezan a gobernar los países. Eh, Durante las décadas de 1950 en adelante hasta 1980, pues se dieron una serie de golpes de Estado, donde los militares fueron los principales protagonistas en esta historia de Honduras a mitad del siglo XX. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? El poder de las Fuerzas Armadas se evidenció aún después de instaurar la democracia en 1982. O sea que las Fuerzas Armadas siempre han tenido un papel en los gobiernos de nuestra nación. Y podemos ver el doble papel también de Estados Unidos, que apoyan, entre comillas, lo que es la democratización de las sociedades, pero realmente lo que buscan son sus intereses personales. Estados Unidos siempre ha jugado un papel de doble moral en la democracia, en la instauración de la democracia en nuestro país. Un discurso que ha tenido Estados Unidos pues, de doble moral, como hemos dicho. Por otro lado, apoyando a las Fuerzas Armadas, asegurando la continuidad del poder de las Fuerzas Armadas. Entonces, por un lado, tenía un discurso de, de que tenía que respetarse la democracia de los países.
pero no es así, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha jugado un papel de doble moral en nuestro país. Vamos a iniciar hablando acerca de los golpes de Estado que surgieron, ¿verdad? Durante estas décadas. Vamos a hablar con el golpe de Estado de 1956. El primer golpe de Estado de estas décadas se dio el 21 de octubre de 1956, cuando se derrocó al presidente Julio Lozano Díaz. ¿Quiénes lo derrocaron? Pues ya ustedes sabrán. Los militares pues jugaron un papel importante en en este golpe de Estado, ¿verdad? Donde luego de que esto sucedió, se instauró un triunvirato militar que gobernó el país durante un año, con el compromiso de garantizar elecciones, con el compromiso de respetar la Constitución de la República y entregar a un poder civil. Entonces fue así como en las elecciones de 1957 queda electo como presidente de la República el doctor José Ramón Villeda Morales, quien asumió su mandato, ¿verdad?, presidencial de forma constitucional. Pero no termina allí lo que hicieron el papel de los militares. Es así como el 3 de octubre de 1963 se gesta otro golpe de Estado en contra del presidente Ramón Villeda Morales por la eminente ascenso al poder de Modesto Rodas Alvarado. ¿Verdad? Modesto Rodas Alvarado era el candidato que tenía las mayores posibilidades de asumir el poder de nuestro país, por lo que las Fuerzas Armadas no estaban como muy de acuerdo en que eso ocurriese. Entonces, no querían el ascenso una vez más del Partido Liberal en el poder. Entonces, fue así donde el golpe de Estado de Vida Morales fue para evitar que exactamente el Modesto Rodas Alvarado asumiera el poder de la nación, ¿verdad? Entonces esto implicó muchas decenas de masacres, ¿verdad? Más muertes en los miembros de la Guardia Civil y en el exilio, también de Vida Morales y el entonces candidato liberal Modesto Rodas Alvarado. Arellano se proclamó presidente provisional de Honduras, suspendiendo las elecciones y aboliendo la Constitución de 1957. Entonces, toma el poder un militar, ¿verdad?, que es Osvaldo López Arellano. Vamos a decir que este es uno de su primer mandato, con la intención pues de legitimarse en el poder. Viene Osvaldo López Arellano y convoca elecciones para un nuevo mandato constitucional hasta en 1971. Pero quien gana las elecciones no es él, sino que es el candidato del Partido Nacional, Ramón Ernesto Cruz, ¿verdad?, que asume el poder y ocurre 18 meses después otro golpe de Estado. ¿Se imaginan? Tantos, qué época la que vivió nuestro país durante esas décadas. Otro golpe de Estado en 1972 y es depuesto, ¿por quién? Por el mismo Osvaldo López Arellano, quien protagoniza ese golpe de Estado y se convierte de nuevo en jefe de Estado de Honduras. Y, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Con la hegemonía de los militares. Sustitución de López Arellano y de Melgar Castro. Bueno, López Arellano fue sustituido por los actos de corrupción relacionados con el escándalo que tenía sobre la compañía extranjera Chiquita Brands. Entonces fue depuesto de su puesto, ¿verdad?, por los mismos militares el 22 de abril de 1975 y en su lugar el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas nombró a Juan Alberto Melgar Castro. Entonces Juan Alberto Melgar Castro empieza a sus funciones como presidente en abril de 1975, pero el 7 de agosto de 1978, al igual que fue depuesto Osvaldo López Arellano, también Alberto Melgar Castro fue sustituido el 7 de agosto de 1978 y en su lugar se nombró una junta militar de gobierno integrada por Policarpo Paz García, Domingo Antonio Álvarez y Amílcar Zelaya Rodríguez. Es ahí entonces cuando ellos
ya después de 18 meses se promulgó un decreto de indulto general para todos los ciudadanos por cualquier delito que habían cometido en ese tiempo. Y en ese mismo mes se eligió como presidente a Policarpo Paz García, presidente provisional, ¿verdad? Para ese tiempo. Entonces, podemos decir que durante esta época nuestro país sufrió de muchas problemas, mucha problemática, ¿verdad? Vemos que los militares tenían una hegemonía sobre la nación. Recapitulando, pues Osvaldo López Arellano tuvo dos gobiernos, un primer gobierno donde fue un gobierno hostil para la nación y en el segundo, pues él ya quiso ser un gobierno progresista, un gobierno ya no caudillista como el gobierno anterior y modernista, donde se lograron hacer algunas acciones como la administración de la educación pública, le otorgó la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se crearon la Escuela Superior de Profesorado, que es la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, también el INFOP, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, se fundó el INBA, que era el Instituto Nacional de la Vivienda, y otras organizaciones como el PANI, el Tribunal Superior de Cuentas, bueno, muchas cosas que se inauguraron, se hicieron en el segundo periodo de Osvaldo López Arellano, que como dije anteriormente, fue sustituido por sus actos de corrupción. Y hasta 1978, pues, estuvo tres personas bajo el gobierno de la nación, y dejando a Policarpo Paz García, que fue quien empezó en la organización de 1980 para en adelante para lo que es el retorno a la democracia, que ese es otro tema que estaremos viendo más adelante. Como tarea, jóvenes, tenemos que va a investigar la bibliografía de cada uno de los presidentes derrocados entre 1950 y 1980. Vamos a buscar la biografía de estos presidentes que ya están aquí. Las diapositivas se las estaré compartiendo también ahí por los grupos de WhatsApp para que ustedes las puedan ver quiénes eran los presidentes que fueron derrocados. Van a investigar su bibliografía. También van a investigar las acciones más relevantes hechas por cada uno de esos gobiernos en esas décadas, ¿verdad? ¿Qué fue lo más relevante que hicieron cada uno de ellos durante su gobierno? Vamos a incluir ahí los gobiernos de los militares, ¿verdad? Que también ellos, de una u otra manera, hicieron algo por la patria, pero lastimosamente no puede haber gobiernos militares. Tiene que ser los civiles que deben de gobernar la nación. Así es de que, jóvenes, les invito para que sigamos viendo de la historia de nuestro país, para que no volvamos a repetir y que no volvamos a los eventos que han sucedido atrás, que nos han dejado grandes secuelas a la nación, secuelas que nos han pasado factura como nación, ¿verdad? Una nación empobrecida por intereses personales, por intereses de las, vamos a decir en este caso, de la oligarquía de nuestro país. Así es de que, jóvenes, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a finalizar y nos vemos en la próxima clase. Dios les guarde y les bendiga. Será hasta la próxima.